De la calle, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlo. Le agradezco muchísimo. Doctor, pues para conversar con usted, esta amenaza de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de imponer un arancel de hasta el 25% a las importaciones de automóviles, aduciendo razones de seguridad nacional. ¿Qué hay de cierto en esto y cuál sería el impacto para la industria automotriz mexicana de una medida de esta naturaleza? Lo que anunció el presidente Trump es una investigación de seguridad nacional para la eventual imposición de aranceles. No quiere decir que los aranceles se vayan a poner el día de mañana, sino que inicia una investigación y lo primero que tiene que hacer es una serie de consultas internas en Estados Unidos, algunas privadas y otras públicas. Habrá audiencias en la Comisión de Comercio Internacional, donde se evaluará si efectivamente hay un impacto en materia de seguridad nacional por la importación de coches. En caso que lo hubiera, el presidente estaría facultado para imponer aranceles a la importación de vehículos. Obviamente, utilizar la seguridad nacional para tratar de poner aranceles, pues en el fondo es un pretexto, es una excusa para darle la vuelta a la ley, porque es obvio que no hay ningún problema de seguridad nacional por el hecho que los coches sean importados. La cláusula de seguridad nacional que existe en todos los tratados, en la ley de Estados Unidos, está hecha para que los países puedan actuar en caso de guerra, en caso de catástrofes naturales o de motivos realmente de seguridad nacional, y no como lo está haciendo ahora el presidente Trump, que es un abuso del propio marco jurídico. ¿Usted cree que... Para México, obviamente, Ujú. pues es importante porque México es el exportador número uno de automóviles de Estados Unidos, por arriba de Canadá, de Japón y de Alemania. Así es. Doctor de la Calle, ¿usted cree que internamente, tanto en estas consultas a las que ha convocado el presidente Trump, haya consenso para avalar una iniciativa de esta naturaleza? Yo creo que el presidente Trump va a encontrar una gran oposición dentro de Estados Unidos a una medida de esta naturaleza. Porque una cosa es que haya hecho una investigación similar en acero y aluminio, con respecto a la cual también hubo bastante oposición, pero el volumen, el tamaño del sector del comercio que hay en materia de automóviles, pues es mucho más grande, y todos los ciudadanos americanos son consumidores de coches. A ellos no les va a interesar que les suban 25% el costo de los coches. Entonces, yo creo que está subestimando la gran oposición interna que habrá, y bueno, la oposición que ya surgió desde el día de ayer en Europa, en Canadá, Estados Unidos y Japón. Así es, México y Japón. claro. En nuestro país, ¿cuáles serían los efectos? Bueno, México es el primer exportador de coches a Estados Unidos. En los últimos años ha habido grandes inversiones en el sector en México, y estas inversiones han convertido a México en un gran exportador de automóviles, de autopartes, pero no solamente para el consumo en Estados Unidos, sino también para la producción conjunta. O sea, México, Canadá y Estados Unidos producimos conjuntamente automóviles, y esos automóviles se venden no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. En la medida en la que se tome esta decisión, se tomara, la competitividad de América del Norte sería obviamente disminuida, y obviamente tendría un impacto para los trabajadores y productores de automóviles en México. Eh, Ahora, yo hab- no creo que la medida vaya a ser finalmente adoptada Ujú. por la oposición que se va a enfrentar. Esta es una forma también de presionar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en lo que se refiere a las reglas de origen precisamente del sector automotriz. Sí, efectivamente, pone presión sobre México y Canadá, también pone presión sobre la Unión Europea, sobre Japón, que son los países que exportan automóviles a Estados Unidos, y la pregunta es cómo van a reaccionar a esta presión en estos países. ¿Cómo cree que debería de reaccionar? Bueno, lo sabremos el 1 de junio, porque el 1 de junio se cumple el plazo que había extendido el gobierno de Estados Unidos para la imposición de aranceles por una investigación de seguridad nacional en materia de acero y aluminio. Veremos si esos aranceles se imponen y qué reacción tengan México, Canadá y Europa y Japón. Yo espero que estos gobiernos estén pensando ya en un conjunto de represalias para el caso de que suceda ese evento, y lo que se haga en este caso pues va a ser un preludio de lo que podría hacerse, y serviría por supuesto como una medicina preventiva para que no haya ninguna medida en materia de automóviles.
¿Usted cree que es muy probable que estemos muy cerca a que Estados Unidos a partir de este 1 de junio pudiese imponer aranceles a las producciones de acero y aluminio de nuestro país y de Canadá? Bueno, Estados Unidos hizo un anuncio hace unos meses de que iba a imponerlas, excluyó a México y a Canadá, extendió hasta el mes de mayo, extendió hasta el mes de abril, perdón, luego lo extendió hasta el 30 de mayo, y por eso la pregunta es si el 1 de junio lo volverá a extender la extensión o aplicará los aranceles. En caso de que los aplique, pues México, Canadá y Europa tendrán poca opción más que tomar alguna medida similar. Así es. Ahora, Entonces, finalmente... en poco tiempo sabremos si será una decisión, por supuesto, muy importante. Claro. Doctor de la Calle, finalmente se venció también la posibilidad de que, como se había establecido por Paul Ryan allá en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se pudiese presentar un primer acuerdo, un primer borrador de la renegociación y la modernización del Telecán. Esto ya no ocurrió. Se ha hablado incluso de parte del gobierno mexicano de no meter presión para evitar que por las prisas se pudiera concretar un mal acuerdo que no beneficie a nuestro país. Estamos hablando ya de plazos que se irían hasta el próximo año, hasta una nueva administración en nuestro país, hacia un nuevo Congreso en Estados Unidos. ¿Cómo ve ya el tema de la renegociación del Telecán? Bueno, lo más probable es que la negociación siga y que el proceso de aprobación se dé en 2019. La advertencia de Ryan era, si quieren ustedes que haya un voto en el mes de diciembre de 2018, necesitamos terminar en el mes de mayo. O el mes de mayo, pues estamos a 5 días de que termine, y como que no se ve que en 5 días pueda terminar la negociación. Pues si no se termina en el mes de mayo, el proceso de aprobación del TLC América del Norte, una vez que estuviera terminada su negociación, tendría que darse en 2019, y en 2019 no solamente habría un gobierno en México distinto, sino que también habría un Congreso en Estados Unidos diferente, porque hay elecciones en el mes de noviembre. ¿Y usted cree que esto meta mucho más ruido a la posibilidad? ¿Usted cree que las negociaciones continúen aún con el cambio de la administración en nuestro país? Ya veremos qué pasa. No es la primera vez que las negociaciones comerciales sufren cambios de gobierno. Nos ha pasado en varias ocasiones, y puede tener una pausa, unos semanas o meses de reorganización, pero generalmente si hay una razón para negociar y hay una voluntad constructiva, los países acaban haciendo la negociación. ¿Usted ve con optimismo la forma en que está avanzando este proceso? Bueno, lo ve, digamos, con optimismo cauteloso, porque optimismo sí, porque el TLC sigue en vigor. Tuvimos el año pasado exportaciones récord a Estados Unidos, tuvimos también seguimos teniendo este año exportaciones récord, y por lo menos en el primer trimestre de este año no vimos que se frenaran las inversiones hacia el país, lo que obviamente es positivo. Y en la medida en que tengamos el TLC actual que funciona, pues estamos en una posición más o menos favorable para el país, y obviamente, bueno, si se pudiera hacer una mejora significativa al acuerdo, pues sería también una cosa positiva. Pero tenemos un seguro, en el sentido de que tenemos un TLC existente que funciona. Así es. Doctor Luis de la Calle, como siempre, agradecemos mucho su tiempo y confianza en este espacio. Le agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Encantado.